Buenas tardes, Nel. ¿Qué piensas sobre el trabajo infantil? Bueno, es importante ser muy claro en el manejo de estos conceptos que son graves por lo que significan, pero muchas veces pecan mucho de ambiguos y eso no permite tomar una postura, digamos, firme frente a un hecho que es muy grave en la humanidad toda y en Uruguay en especial. Antes que nada, los niños no deberían trabajar. Digo, eso es el primer concepto a definir, que no hay manera de transar con eso, ¿no? El niño no debería trabajar porque la etapa infantil del desarrollo de un ser humano es fundamental, porque ahí se fortalece todo lo bueno y lo malo que va a tener ese futuro hombre o esa futura mujer a lo largo de su vida. Y el niño es, por sobre todas las cosas, un ser de aprendizaje a través del vínculo con la familia, a través de lo lúdico, o sea, con los juegos, a través de los procesos educativos informales, que es todo lo que da la sociedad, todo lo que da la familia y fuera de la educación, y formales, que es a través del proceso educativo, ya sea público o privado, ¿no es así? Todo lo que aleje al niño y le imponga un tipo de conducta o valores que lo separen de este proceso natural de formación, naturalmente también implica algo negativo para ese niño. Por lo tanto, es importante que ese concepto quede claro, porque el trabajo no es natural para el niño, ni debe consentirse que los niños trabajen. Ahora, por algo estás haciendo este documental sobre el trabajo infantil, porque el trabajo infantil existe. Y tenemos que reflexionar sobre lo que es el trabajo infantil. El trabajo infantil tiene larga data en la historia de la humanidad y tuvo, digamos, un proceso de eclosión, de que miles y miles de niños participaron, especialmente en la Revolución Industrial de Gran Bretaña, que los usaban a los niños para extraer el mineral, especialmente de carbón, de las minas, debido a que los niños, por su tamaño, eran, digamos, lo más aptos para adentrarse lo más adentro posible en las minas de carbón. En la Revolución Industrial Británica, con el uso de los niños por el tema de las minas, ¿no? Y se veían, bueno, imágenes que quedaron para siempre, porque se extendió mucho en el tiempo, y tal vez una película que lo muestra descarnadamente, de las grandes películas de la historia del cine, fue justamente El Niño, de Cantinflas, ¿no? En el cual Cantinflas muestra y vive con un niño en situación de calle, ambos, en la cual el niño trata de ayudarlo en una situación de pobreza económica terrible, ¿no? Pero que es un coletazo de esa sociedad donde los niños jugaban ese rol también de ser un factor económico. Acá se da el primero de los tipos de trabajo infantil, para ir llegando al Uruguay, que es que había una necesidad, es decir, el tipo de trabajo en las minas de personas más chiquitas que podían llegar más lejos y todo eso, y había también una situación económica, que o a los niños no se les pagaba o se les pagaba mucho menos que a las personas mayores. Por lo tanto, al hecho, digamos, del lugar donde se daba el trabajo, se juntaba también la superexplotación económica de que a los niños se les pagaba menos o no se les pagaba simplemente con comida, y hacía que la ganancia de los empresarios fuera mayor. Pero pasando varias décadas y llegando a la situación del Uruguay, según un estudio del Centro de Investigaciones Económicas del Uruguay, hay más o menos un 8% del total de niños que se diría que trabaja. Más o menos son entre 35 y 40 mil niños en Uruguay, es decir, es una población similar a cualquier ciudad capital de un departamento del interior. No es poca cosa tomando en cuenta la cantidad de niños que hay en el país y la población del Uruguay. Es una cifra terrible, ¿no? De casi 40 mil niños. Pero acá, más allá del tipo de trabajo, que naturalmente no llega a una explotación de esa que yo te contaba en las minas de carbón de Gran Bretaña, digamos, de tan pesada, y además con riesgos hasta de vida, ¿no? Por esos lugares, con derrumbes que podían haber. Acá mayormente la explotación infantil lo hace la misma familia, por lo general.
no es un empresario desalmado que agarra a los niños para pagarles menos o explotarlos mejor, sino que por lo general la misma familia que lleva adelante un trabajo, llamémosle de tipo artesanal, como los recolectores en la calle, ¿no? En la cual uno ve que andan con los padres y es como si fuera una educación en el valor del trabajo del recolector. Y los niños participan, voluntaria o involuntariamente. Evidentemente hay un trasiego del valor de que ese es el trabajo que mantiene la familia y como sale toda la familia a hacerlo, se podrá usar como excusa o puede ser un hecho real de que no tienen con quién dejarlo en su casa y ya sale en el carrito tirado por caballo, sale la mamá, el papá y los 2, 3, 4, 5 niños que tengan. Yo he visto desde el balcón acá de mi estudio, recuerdo una vez que me quedó esa imagen grabada y que tuve una discusión con el padre. Venía el padre no en un carrito tirado por caballo, sino el mismo padre llevaba el carro con el niño adentro y llegaron frente a un contenedor de basura que estaba frente acá al estudio y el padre se puso a revolver y en eso saca una banana evidentemente que estaba tirada como basura, como si estuviera podrida, y le ofrece al hijo que se quedó sentado en el carro, debería tener no mucho más de 3 o 4 años, para que la comiera. Y el niño evidentemente sintió el mal aroma que tenía la banana y rechazó, y el padre lo golpeó, ¿no? Increíblemente, como que el hijo no quería comer. Y eso provocó mi reacción. Tuve una discusión primero por el acto violento del padre con el hijo, y después fui yo y le ofrecí, recuerdo, no sé si con bananas o manzanas, para que el niño comiera ahí vos ves un hecho claro de que el padre salía con el hijo, porque evidentemente no tendría con qué dejarlo, intentaba alimentarlo a través de ese trabajo, para llamarlo de alguna manera, que recolección de lo que puede sacar de útil y que tuviera un valor económico en la basura, e imponerle al hijo una actitud violenta de querer darle una alimentación que venía de la basura, y ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Porque vos decís, ¿a dónde yo cierro el concepto de trabajo infantil? O en este ejemplo que yo te estoy dando, que se puede multiplicar, vas a saber por cuántas veces en la ciudad de Montevideo. Acá hay trabajo infantil, hay explotación del padre por el hijo, la situación de respeto del desarrollo del niño, darle comida en mal estado, comida que sale de la basura, ya le estás dando como valor al hijo de que trabajar significa reciclar cosas tiradas por los demás y vaya a saber dónde. Es decir, hay muchos conceptos que se mezclan y generan un difuso concepto general de trabajo infantil. Porque cuando vos decís trabajo, el concepto de trabajo lleva, digamos, intrínsecamente el que vos tenés que recibir un salario por el trabajo, ¿no? Y en este caso de los niños no lo hay, porque es la misma familia que lo lleva a hacer y participar de una producción general de una economía que en este caso significa sacar lo que pueda ser vendible de los contenedores de basura. Yo te decía que ahí se mezclan aspectos humanos, de la sociedad, de pobreza, ¿no? Más que de pobreza, de indigencia, de valores, de estructura de las familias en esa situación, llamémosle socioeconómica, lo cual complejiza muchísimo lo que uno termina definiendo como trabajo infantil. Pero yo te voy a dar, un poco fiel a mi modo de ser, también otro concepto muy personal que se está dando lamentablemente en nuestro país, que podremos englobarlo como trabajo infantil o explotación infantil, o patético rol que se hace jugar a nuestros niños, que hoy están llevando adelante otro tipo de trabajo como producción de dinero, que es la criminalidad infantil. ¿No? Terrible. Pero cada vez más se está dando de que, basados en que la legislación permite, o digamos no es tan dura en definir como un acto criminal lo que pueden hacer muchachos de 13, 14, 12 años, hasta 10 años, se han empezado a dar hechos de violencia llevados adelante por niños, llamémosle, o preadolescentes de esa edad, claramente impulsados por familiares que sí son mayores y que si los hicieran ellos terminarían presos si son agarrados por la policía, porque la legislación está para meter en la cárcel de 18 años para arriba, ¿no? Y acá cada vez más están participando niños en acciones criminales
porque es evidente que están impulsados por los familiares mayores para que ellos puedan hacer esos actos criminales sin tener consecuencias con la justicia. Y esto hay que agregarlo también en el concepto de trabajo infantil, porque es evidente que lo están tomando como una profesión. Esto es terrible, ¿no? Acá en Uruguay actualmente hay un asesinato por día, hay una rapiña cada 10 minutos. Esto significa que en el Uruguay de hoy hay unos 300 asesinatos por año y más de 50.000 rapiñas por año. Y para llevar adelante esa inmensa densidad de actos criminales, no puede ser poca gente. No tenés que pensar que hay 25 que hacen 10.000 actos criminales, es imposible. Para que hayan 300 asesinados por año, como sucedió el año pasado, y más de 18.000 rapiñas denunciadas, pero como dicen los expertos, se denuncian una de cada 3 o 4 cometidas, que decir que hubieron más de 50.000 cometidas, tenemos que llegar a la conclusión de que no debe haber menos de 50 o 60.000 personas dedicadas al crimen. Si vos tenés que hay 50 o 60.000 personas dedicadas al crimen, quiere decir que la criminalidad se volvió una profesión, eso está claro. Y pues además ya empezó a pasarse de generación en generación. Y en esa profesionalidad que se ha transformado evidentemente en la criminalidad, es decir, que la gente vive y se prepara y no digo que estudia, pero deben, entre ellos, los más veteranos le deben pasar a los más jóvenes los conocimientos criminales que han asumido, ¿no es así? Está claro que cada vez participan más gurises menores, por lo menos menores de 18 años, y hasta qué límite de edad llega esa condición de menor. No sé si vos recordás, el año pasado un repartidor de gas fue asesinado por dos niños de 10, 12 años, ¿no? Todo el mundo lo comentó. ¿Eso fue un caso aislado o sucede sin que se llegue al extremo de asesinar? ¿Cuántos robos son cometidos por chicos de esa edad? Por lo tanto, insisto, a la explotación económica, como esos que yo te conté, que sucedía en Gran Bretaña, creo que en Uruguay todavía no se da. Creo que hay un control del Estado. La explotación se da dentro de la misma estructura familiar y dentro de un trabajo medio específico o bastante específico como este de los carritos en la calle y cosas similares. Es decir que, en todo caso, yo diría que hay como una coparticipación de los niños, que son sacados del proceso de desarrollo natural que tendrían que tener, estar en la escuela, por ejemplo, son llevados por la familia en la búsqueda en miles y miles de contenedores de lo que consideran elementos recuperables económicamente, hacen participar a los niños, pero no es del mismo tipo que ese clásico ejemplo de lo que puede suceder en otros países, en los que directamente, como yo sé que pasa en Pakistán o en la India, que se ha denunciado muchas veces, que hasta pelotas de fútbol que se hacen para los mundiales son hechas por niños. Ahí sí vos estás hablando claramente de una explotación infantil con fines económicos. No me parece que eso se dé, por lo menos de manera masiva en Uruguay. Sí hay masivamente casi 40.000 niños que participan de este tipo de actividades, llamémosle de entorno familiar, y lamentablemente yo veo que debe ir cada vez más sumándose niños en el entorno criminal, que también es una terrible manera de educar a un niño en un modo de generar dinero, ¿no? Y creo que eso también es un gran desafío que tiene el Uruguay. La pregunta que me hago es, tomando en cuenta hacia dónde está marchando nuestro país en un proceso educativo patético, no sé si, donde casi un 50% de los gurises de 15 años no saben leer, de una inseguridad galopante que genera cada vez más miedo en la población, y una falta de civilidad enorme en la misma medida que ya tenemos miedo de todo el mundo. La pregunta que yo me hago es, esta situación de explotación del niño y de separarlo de su natural proceso de desarrollo, ¿va a disminuir o va a aumentar? Creo que sería bueno que vos en tus investigaciones un día pudieras responder esa pregunta. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo cree que se podría solucionar o empezar a ir solucionando este tema? Bueno, acá se conjugan dos cosas, ¿no? Se conjuga una situación socioeconómica terrible, en la cual, más allá de las mentiras del gobierno, está claro que por lo menos un quinto de la población vive en situación de pobreza. Hace poco un estudio de la Universidad de la República sostuvo que el 49.2% de nuestros niños menores a 6 años tienen por lo menos alguna necesidad básica insatisfecha. El economista Antonio Elías del PIT-CNT sostuvo que el 33% de los niños viven bajo niveles de pobreza, a pesar de la enorme riqueza que entraba en el país. Está claro que hay un enorme problema de distribución de la riqueza. Bueno,
con esos números es muy difícil pensar que va a involuir la explotación infantil, o el trabajo infantil, o la criminalidad infantil, llamarlo como quieras. Lo más probable es que evolucione, porque hay un caldo de cultivo, un tercio de los niños en nuestro país viven en pobreza, o sea, viven en situación de necesidad, eso está claro. Casi el 40% se reconoce que tiene problemas de alimentación, y de ese 40% hay un 10% que pasa hambre directamente, ¿no? También se dice que hay más de un 10% de niños que nacen con deformaciones físicas porque sus madres no tenían buena alimentación. Todo eso no pasa en Gabón, no pasa en el Congo, pasa en Uruguay. Un Uruguay súper millonario a nivel de ingresos. El encare tiene que ser un encare político, eso es evidente. Y después, claro, el encare político que habla de diferentes líneas educativas, contención de la familia, el desarrollo de una economía ligada a un proceso educativo, porque si vos no tenés educación, por más que te den plata, nunca dejas de ser pobre, porque la pobreza también es una cuestión mental, ¿es así? Y luego tiene que haber un proceso fuerte de acción judicial, primero para tratar de lograr que esos niños no sigan dependiendo por lo menos, o no sigan tomando a esas familias en las cuales han nacido como valores para desarrollar su vida, y después obviamente los que están en situación criminal. Pero eso es una situación muy compleja, porque la pregunta es, ¿le sacás al niño que está siendo explotado de una estructura familiar y dónde lo pones? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿Al INAO? Que todos los días hay denuncias en el INAO, que hay problemas hasta con torturas y maltrato con los niños. Lo estás sacando de eso, que bien o mal tiene una estructura familiar, para llevarlo a una estructura del Estado, que francamente no es exitosa para nada. Es una pregunta que va a ser muy compleja de responder, y yo creo que hoy por hoy, en el Uruguay de hoy, no están dadas las condiciones, por lo que uno sabe, no es mi investigación, es mi especialización, pero uno ve que no están dadas las condiciones como para decir esto a corto plazo se puede terminar o puede tener un encare diferente. Quiera la realidad que de repente estudio como los tuyos, sino para generar una conciencia, pero me parece que la situación para los niños de Uruguay viene muy torcida. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte.